Ministerio de Educación. Buenos días a los docentes, buenos días a las autoridades institucionales que nos acompañan el día de hoy, a los miembros del cuerpo diplomático, a los cooperantes internacionales, a nuestros compañeros del Ejecutivo, a nuestros viceministros del Interior y de Educación. Cuando sucedió el terremoto, la catástrofe del mes de abril en nuestro país, una de las cosas sobre las que reflexionábamos es que efectivamente frente a estas situaciones nosotros tenemos que tener una visión integral. Cuando sabemos que puede ocurrir un desastre, es importante que revisemos qué es lo que tenemos que hacer antes, durante y después del desastre. Inmediatamente sucedió el terremoto, nosotros nos trasladamos a Manabí y claro, ustedes ven aquí unas fotos que les acaba de presentar Dean, probablemente vieron en televisión las imágenes de las casas, de los edificios destruidos, pero estas fotos, estas imágenes de televisión no alcanzan a transmitirnos lo que realmente se vivía en ese momento. Lo que se vivía, por ejemplo, cuando la gente desesperada necesitaba agua unas horas después del terremoto, cuando necesitaba cobijo, cuando necesitaba alimento. Todo eso, todo ese drama que solo se lo puede dimensionar justamente cuando se lo vio en el propio sitio. Todo ese drama puede ser aminorado siempre que tengamos la preparación adecuada. Miren, cuando sucedió el terremoto nos comenzamos a reunir con los docentes con los que podíamos contactarnos, lográbamos reunir a grupos de docentes que estaban dispersos. Y en ese momento lo que teníamos es desesperanza. Nos decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Los estudiantes nos decían, volveremos a la escuela, ya no tenemos escuela. Es decir, el drama humano, lo más grave en una situación de desastre es el drama humano, más que la propia destrucción física. Y cuando tenemos planes, cuando tenemos claridad en relación a cómo actuar, ese drama, si bien no puede ser eliminado, pero sí podemos facilitar que se viva de mejor manera el duelo por las pérdidas en general que se obtienen. Sí podemos trabajar mucho mejor en lo que se denomina como resiliencia, es decir, la posibilidad de recuperación pronta de la moral, de la estima, de lograr nuevamente un equilibrio emocional. Eso sí se puede hacer. Les decía que llegamos al sitio de desastre y nosotros teníamos claridad sobre tres cosas fundamentales. La primera, ¿para qué íbamos al desastre? O sea, no íbamos a ciegas, no íbamos a ver qué podemos hacer, si damos un vaso de agua por acá, si damos una manta por tal otro lugar. No, sabíamos a lo que íbamos. Todas las instituciones llegaban y sabían a lo que iban. Yo creo que ese es el gran avance que tuvimos para enfrentar la mayor tragedia que ha tenido el país en los últimos 50, 60 años. Y en concreto, en materia educativa, nosotros íbamos a restaurar el derecho a la educación. Ese era nuestro objetivo fundamental y en el menor tiempo posible. ¿Y qué teníamos que hacer? Teníamos que convertir a la escuela en ese espacio en donde se restablezca el tejido social. ¿Y cómo? Eran las preguntas. En teoría habían muchas cosas de las que hablábamos. La convocatoria inmediata, por ejemplo, a los consejeros estudiantiles de todo el país. ¿Esto habría sido posible hace 5 o 10 años? No, porque no teníamos consejería estudiantil. Congregamos a la población y les pudimos decir lo que iba a pasar de manera inmediata. Le comenzamos a dar un direccionamiento, decir, por acá vamos a caminar. En ese momento, al principio, había total incertidumbre. Recuerdo que estábamos en vísperas, en esa semana, la semana siguiente al
a la fecha del terremoto se debió haber comenzado la evaluación de los docentes a nivel nacional. La pregunta de los docentes que me extrañaba, y la primera pregunta es: ¿y ahora cómo nos van a evaluar? ¿Cuándo nos van a evaluar? Y después esperemos un año, esperemos 2 años, no estamos en capacidad para responder en este momento. Y claro, como teníamos una planificación, sabíamos que debíamos retornar a la normalidad lo antes posible. Y decirles en ese instante, decirles, no, les vamos a evaluar máximo de aquí a julio. Al principio nos querían ahorcar, o sea, porque no entendían cómo éramos tan inhumanos, cómo no podíamos entender su drama, ¿no? Y nos manteníamos y nosotros nos pusimos firmes en que eso sucedería. ¿Y cuándo van a restablecer clases? Lo más pronto posible. En las instituciones que no habían tenido afectación, comenzamos clases el 9 de mayo, es decir, una semana después del inicio del régimen Costa, que había comenzado el 4 de mayo. Y paulatinamente iban ingresando. Pero, claro, si al principio nos creían inhumanos, hoy conversamos con la población, conversamos con la gente del lugar, y nos dicen ahora es lo mejor que pudimos haber hecho. No sé qué habría pasado si nos quedábamos encerrados en la casa o si no retornábamos a las actividades normales. A veces tenemos que asumir el rol de malos. Yo creo que esa es la función, no la de asumir el rol de malos, sino de orientar a la ciudadanía en situaciones tan críticas y tan difíciles como esta. Creo que el Estado asumió el liderazgo y la conducción de la crisis. ¿Esto se habría podido hacer sin planificación? Indudablemente no. ¿Y se necesita planificar cada uno de los detalles? También no. Dean comentaba en su exposición que, claro, que estando ya en territorio, mucho de lo que sabíamos teníamos que hacer no funcionaba y se tenía que ajustar, y ahí hubo mucho aprendizaje, porque creo que en todo en la vida debemos tener muy claro el para qué estamos trabajando, el qué tenemos que hacer, pero ser muy flexibles en los cómo, adaptarnos a la situación en busca de lograr el resultado esperado. Yo creo que le probamos al país, le probamos al mundo de que estábamos y estamos en capacidad de enfrentar el post-desastre. Rompimos récords absolutos en varias áreas, en concreto en educación se reconoce al Ecuador como uno de los países que con mayor eficiencia y efectividad logró reaccionar frente al terremoto del mes de abril. Sin embargo, no solo nos ocupa el saber qué hacer después de que sucede el desastre. Creo que lo más importante, precisamente para hacer menos después del desastre, es saber qué hacer durante el desastre, mientras las cosas suceden. Y durante el desastre no es solo, y ya que tenemos fresca la idea de los temblores y de los sismos, durante el desastre no implica solo lo que hacemos mientras se produce el movimiento, sino lo que hacemos hasta llegar a un lugar seguro, hasta estar protegidos. Eso es lo que debemos, o para eso es para lo que debemos prepararnos antes de que se produzcan los desastres. Y precisamente este proyecto, más que proyecto, este sistema este proyecto que se convierte ya en un sistema para la gestión integral de riesgos, es un paso adelante que nos permitirá definitivamente evitar la pérdida de vidas. Ese es el gran objetivo, evitar los daños a las personas. Yo no voy a hablar y no voy a repetir lo que ya dijeron mis compañeros en las exposiciones previas, sino más bien quiero invitarles a que reflexionemos sobre lo importante de la cultura de prevención. La cultura de prevención quizá nos ha sido ajena durante mucho tiempo. La cultura de prevención es la que evita que actuemos para apagar incendios. La cultura de prevención es la que nos permite evitar el incendio. Normalmente, digo, en la cotidianidad, nosotros vivimos, deberían darnos a la mayoría de ecuatorianos el título de bombero honoris causa.
¿no? Porque vivimos apagando incendios. O sea, cuando sabemos que tenemos que estudiar todo el año para poder pasar sin dificultades, y a veces nos demoramos y una semana antes o un día antes del examen apurados a apagar el incendio. Entonces, nos pasa cotidianamente. Sabemos que hay tráfico en la ciudad y para llegar puntual no tomamos previsiones, sino que vamos pensando cómo voy a justificar para apagar el incendio que provoca mi impuntualidad. Y en general, creo que hay que reflexionar profundamente sobre esto que termina siendo una especie de antivalor, el solo reaccionar y no accionarnos antes de que suceda algo negativo para cada uno de nosotros. El día de hoy vimos cómo prepararnos, qué es lo que vamos a hacer para prepararnos frente a distintos eventos que son provocados por terceros, que no son ajenos a nosotros. Fenómenos naturales, ¿podemos controlar un fenómeno natural? No. ¿Podemos mitigar las consecuencias de un fenómeno natural? ¿Podemos evitar un accidente? Probablemente no, pero podemos minimizar la posibilidad de que ocurra un accidente. ¿Podemos resolver un tema de violencia? A lo mejor no, porque depende de un tercero, pero yo puedo evitar la posibilidad de que un acto de violencia ocurra. Es decir, si ustedes ven y revisan lo que nos presentó hoy DIN, lo que estamos presentando con todos los ministerios, tiene que ver con la reducción de riesgos frente a acciones de terceros, considerando terceros incluso a la naturaleza. Y claro, podemos comenzar ahí la siembra de una cultura de prevención, que cotidianamente estemos minimizando los riesgos. Sin embargo, jóvenes, les invito a pensar también en otras prevenciones que debemos tener, que debería ser parte de nuestra cultura. Y tiene que ver con los riesgos que dependen de nosotros mismos. Claro, por ejemplo, cuando unos jóvenes, porque no solo se embaraza una mujer, en estricto sentido el embarazo corresponde a hombre y mujer, cuando una joven adolescente se embaraza, ¿cambia o no la vida de todos? ¿Ese es o no un desastre para su plan de vida? ¿Es o no un desastre para su plan de vida? Cuando un joven toma la decisión de consumir droga o consumir alcohol, ¿ese no será un desastre para su plan de vida? Efectivamente, es un desastre para su plan de vida. Y entonces aquí tenemos que reflexionar que también enfrentamos riesgos que se derivan de decisiones personales, de decisiones individuales, y que todos tenemos que aprender a ser responsables de las decisiones que tomamos, de las consecuencias que genera esa decisión. Y aquí una invitación importante, a que reflexionemos también sobre qué significa valentía y cobardía. ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la cobardía? O ¿cuáles son las personas valientes y cuáles son las personas cobardes? Muchas veces nos topamos que los seres humanos en general tomamos determinadas decisiones para evadir ¿qué? Para evadir determinados problemas que se nos presentan en la vida. Si es que tomamos decisiones para evadir los problemas que se nos presentan en la vida, ¿esa será una decisión valiente o será una decisión cobarde? Es una decisión cobarde. Cuando tomamos decisiones para enfrentar y superar los problemas que tenemos, esa será una decisión valiente o una decisión cobarde. Cuando tomamos decisiones cobardes, estamos usando la estrategia del avestruz, es decir, frente a todos los problemas que tengo, el mundo se me viene encima, yo meto la cabeza debajo de la tierra y el mundo igual me va a aplastar, me va a arrasar. Porque no es que se va a detener porque metí la cabeza debajo de la tierra, más bien voy a agravar el problema porque no sé cómo se viene ese mundo sobre mí.
Y entonces eso es cobardía, ese es un acto de cobardía. Y lastimosamente, a veces nos autoengañamos. Y jóvenes, nos autoengañamos porque, como dirían ustedes, ¿no?, parecería que el más bacano de los jóvenes es el que llega a una fiesta y se pega a los tragos, se emborracha, es el que se viste de determinada forma, trata de mostrarse como el fuerte, el que manda. Igual pasa con las mujeres, las famosas jóvenes populares, ¿no?, que evaden su realidad y se intentan proyectar con una imagen que termina siendo falsa. Esos son actos de cobardía. Y los actos de cobardía pasan factura a la larga. Los actos de cobardía no nos generan consecuencias deseables para lo que estamos realmente buscando en la vida. Cuando yo converso con los jóvenes, todos, sin exclusión, me cuentan de sus sueños. Cuando converso con los jóvenes, me cuentan de lo que quieren para su vida futuro, tienen una idea, una imagen de lo que van a hacer en su vida. Y cuando toman decisiones cobardes, lo que están haciendo es matando esos sueños. Lo que están haciendo es hipotecando la posibilidad de auténtica realización. Y lo que están haciendo, insisto, es agravar cualquier problema que se les haya presentado. Por eso es que la invitación a tener una cultura preventiva tiene que ver también con estas decisiones personales. Y hay que ser valiente para tomar decisiones. Hay que saber decir esto sí, esto no. Les pongo nuevamente el ejemplo del desastre en Manabí. Tuvimos que tomar decisiones fuertes, porque en medio del drama decirle al docente, usted tiene que ir al espacio que hemos asignado el próximo fin de semana, pero me está pasando tales cosas, no tengo tiene que ir, y en el corto plazo eso parece hasta inhumano, ¿no? Y son decisiones valientes que se tienen que tomar con firmeza, sin importar los costos, sin importar las reacciones, cuando hay convicción de que eso le va a servir al otro. Y después pasa el tiempo, e insisto, viene el reconocimiento y vienen las recompensas. Esto se hizo bien, qué bueno que nos llevaron a hacer esto de tal forma. Lo mismo pasará con sus vidas. En el corto plazo, la decisión que pueden tomar puede significar la pérdida de amigos, puede significar que nos acosen escolarmente, diciendo, no, es que por cepillarle al profesor quiere pasarse estudiando cuando podría irse a la farra, a la fiesta de este fin de semana. Claro, hay esos costos que tienen que asumir los valientes, muchas veces el rechazo del grupo. Sin embargo, pasa el tiempo y esos valientes terminan siendo reconocidos. Reflexionemos sobre esto. Reflexionemos sobre lo que realmente significa la prevención. Reflexionemos sobre lo que realmente significa una cultura de prevención. Y para mí, en el fondo, una cultura de prevención significa asumir responsabilidades. Para mí, habremos logrado instaurar esta cultura de prevención cuando eliminemos de nuestro léxico las dos palabras típicas y comunes en el Ecuador: es que. ¿Por qué no me entregaste el deber? Es que. ¿No? ¿Por qué no entregaron el informe a tiempo? Es que. ¿Por qué llegaron tarde? Es que. Siempre un pretexto. Y lo malo es que siempre el pretexto es consecuencia de la acción de un tercero. Siempre le estamos echando la culpa a un tercero de lo que nos pasa en nuestras vidas. Asumir una cultura de prevención, de responsabilidad. En la práctica, significa tomar nuestro destino en las manos, tomar decisiones sobre nuestra propia vida, construir el mundo que soñamos, liderar. Eso es tener una cultura de prevención y responsabilidad. Más allá de todos los efectos positivos que va a traer la implementación del sistema para minimizar los riesgos y para saber cómo enfrentarlos, uno de mis grandes anhelos es que desde la escuela
comencemos a sembrar precisamente esa cultura de prevención para prevenirnos a nosotros mismos sobre las consecuencias que nos trae cada una de nuestras decisiones para el resto de nuestras vidas. Como les veo que ya tienen ahora sí ganas de ir, primero también voy a pedir que incluyan un capítulo en el sistema de prevención, un nuevo libro. Teníamos el libro 1, el 2, el 2.1, 2.3, 2.4 y demás. Vamos a instaurar un nuevo libro, vamos a comenzar a desarrollar, que es el libro 3. Y el libro 3 va a ser un capítulo de cómo prevenir el que los estudiantes se aburran en los eventos del Ministerio de Educación. Porque somos los adultos, y este es un mensaje para los adultos. Los adultos somos expertos en organizar las cosas desde nuestra propia concepción del mundo, sin entender que la comunicación, sobre todo con los estudiantes, tiene que asumir ya los códigos que ellos manejan. O sea, yo sí quiero disculparme con ustedes, jóvenes. Debe ser, de hecho a mí me aburría, no sé si ha cambiado mucho el tiempo, pero estar 3 horas sentada oyendo a adultos que hablan de, y a mí qué me importa lo que están diciendo, no, debe ser realmente una tortura. Pero esto quisiera que lo lleven y organicen cosas mucho más agradables para difundir entre sus compañeros. La idea de la prevención, este sistema que estamos implementando, va a ser muy útil para todos, sobre todo para ustedes estudiantes. Dean mencionó algunos casos extremos en donde tuvimos jóvenes que fallecieron, cuya vida se pudo haber rescatado si habríamos tenido un sistema como estos ya implementado. Por ustedes, jóvenes, por sus familias, por su propio bienestar, informémonos más de esto, integrémonos al trabajo preventivo en cada uno de nuestros planteles educativos. Muchas gracias y gracias por estas horas de soportarnos a todos. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.